Nuevamente estoy por aquí siendo invitada por mis hijos espirituales, los jóvenes de JEP. Mi nombre es Sonia Soto y soy la directora espiritual de ellos por pura gracia de Dios. Y el Espíritu Santo me invita a través de ellos para compartir con ustedes un hermoso y apasionante tema: María, espejo de justicia. Pero no podemos hablar de María sin primero, aunque sea un toque que le demos a su divino Hijo, a nuestro Salvador personal, porque ella es espejo de la justicia de Él y de la justicia de Dios, que es lo mismo. La justicia como virtud cardenal, que es una de las 4 virtudes cardinales, es una virtud que realmente hoy casi día no existe en el mundo. Y por eso el pecado inunda la tierra, porque no existe justicia. Porque donde no existe la humildad, no hay justicia. Y Él le dice a la Beata Concepción: yo soy la justicia. Así que María es un buen espejo de esa justicia, porque a ella siempre la acompañó esa preciosa y hermosa virtud de la humildad. Pero resulta que la justicia no es solamente una virtud cardenal, también está dentro de las bienaventuranzas, porque en Mateo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hablando de justicia según el pensamiento de Dios, tenemos que ir nuevamente a Jesús. Él nos justificó delante del Padre. Si Él no nos hubiese justificado, todos estuviéramos en el infierno. Jesús nos justificó, y de qué manera tan grande, tan amorosa y tan dolorosa. Ahora bien, Él, para hacer esa obra de justificación, de redención, de salvación y de santidad, necesitaba un vehículo para venir a este mundo, para hacerse hombre, que era lo que el Padre le dijo cuando nuestros primeros padres se salieron de esa armonía perfecta, de esa amistad estrecha, de ese vivir en su divina voluntad, en la voluntad de Dios. Luego Jesús es el nuevo Adán. Y ese nuevo Adán, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre en el vientre purísimo de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí empieza de una vez María a ser el espejo de justicia, porque el gran justiciero, en el orden sobrenatural para nuestra pobre alma, estaba albergado allí. En María podemos ver, si podemos analizar a María, no hay ninguna otra criatura que haya tenido una elección tan excelsa ni una experiencia tan completa, sobrenatural, del Salvador. Mirar a María es pasearse por el Evangelio cuando la Anunciación, y ella dice ese gran fiat, ese sí, que pasó hasta la eternidad, y que ella misma, y es ratificada cuando visita a Santa Isabel, su prima, y su precursor Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Santa Isabel, exaltó de gozo porque recibió el Espíritu Santo, porque venía el Salvador, de quien Él iba a ser el precursor. Todo en la historia de salvación de Dios Padre para con todos nosotros es una historia excitante, amorosa, entretenida. Hay que vivir el cristianismo como un estilo de vida. Entonces vamos conociendo todo eso y pasa a ser nuestra vida, porque vamos entendiendo que esa es nuestra historia, que esa es nuestra identidad, Cristo Jesús. No importa en la tierra que hayamos nacido, y no vamos a perder esa identidad tampoco, esa es la raíz. Pero el tener la identidad de Cristo es que nos parecemos a Él, y por supuesto nos consagramos a María, que es el espejo de la justicia de Dios manifestado en Jesús. Ella dice sí, y ya de una vez empieza el Dios Padre en esa vida que comienza a palpitar, ese Dios hombre, empieza la justificación de toda la humanidad. Miren qué grande y qué excelso y importante es todo esto. Cuando María recibe al niño después que nace, podemos asumir que María quedaba desconcertada todavía, ¿no? Bueno, que primero quedó desconcertada, lo que pasa que no quiero prolongarme para llegar al punto de la justificación de Jesús junto con la de María. Acuérdense que ella, después de la Anunciación, podía ser repudiada por José, era lícito, era parte de la ley de Moisés.
ella se enfrenta a todo eso en esa humildad, en esa obediencia. Ahí se va fraguando el plan salvífico de Dios para que pueda venir el justificador de los hombres delante de Él. Nosotros le habíamos robado toda la gloria a Dios Padre. Habíamos hecho un robo y cuando pecamos le hacemos un robo que no se puede pagar, que es la gloria del Padre, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Pues Jesús y nosotros, por ende, al adherirnos a Jesús, le restituimos esa gloria, le justificamos por nuestros pecados, lo mismo que hizo Jesús. Por eso Romanos 8:29 dice: a los que Él predestinó desde antemano a reproducir la imagen de su Hijo Jesús, de manera que sea Él el primogénito en medio de numerosos hermanos. Ese es el llamado, eso es ser cristiano. María lo entiende muy bien desde que dice ese sí. Y ese es el vehículo, es la forma en que viene el gran Salvador, vuelvo a repetir, el que nos justifica. Ahora bien, ¿por qué ella es espejo de esa justicia? Porque en todo se amoldó, en todo se plegó a la voluntad de Dios, en la parte que a ella le tocaba como madre, pero también como creyente. Porque no puede haber duda de que ella allí, cuando le estaban haciendo el juicio al Hijo, ella también gritó: crucifíquenlo. Y el Padre también gritó: crucifíquenlo. ¿Y por qué? ¿No suena fuerte? Es que si Jesús no hubiese muerto, no estuviéramos justificados delante del Padre, no estuviéramos redimidos, no tendríamos opción de accesar al trono del Padre y decirle: Abba, papá. No podíamos, no podíamos. Esa es la historia nuestra, de todo ser viviente, creyente y no creyente. Cuando vamos entendiendo eso y esa gran obra que el Padre gesta en la persona del Hijo para justificarnos, hay una que está de por medio y que no podemos dejar atrás: el espejo de la justicia, María. Con ese sí y con estar allí al pie de la cruz, cuando Él nos los entrega en la persona de Juan, allí seguía en Juan y todos los sacerdotes, desde el Papa, cardenales, arzobispos, obispos, en la persona de Juan, toda su iglesia, en la cual estamos bautizados. Por ende, nosotros también la recibimos y también pasamos a ser, junto con ella y con la gracia del Espíritu Santo, a justificar y a buscarle almas que logren, junto con la nuestra que vamos hacia allá, que logremos ser ese espejo de justicia, porque ya no solamente se ejercitaría en nosotros como una virtud cardenal, que es el hombre que tiene la fortaleza. Exactamente, el Nuevo Catecismo dice que, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1807, dice de que la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer las relaciones humanas en la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Pero como virtud, eso está muy bien, como virtud cardenal, pero como bienaventuranza, cuando el Señor nos dice en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ya nos está llamando a ese concurso. No solamente en el punto de vista, vuelvo a repetir, como virtud cardinal, sino como una parte de las bienaventuranzas. Y en esa entra María, que es exactamente el reflejo, el espejo de Jesús. Cuando, es más, no sé quién humanamente se parece a quién, porque si su padre fue, y por ende fue el Espíritu Santo, de donde tenía que tomar el físico era de María. Es más, la sangre que derrama en la cruz es de María. Esa sangre que nos estaba justificando, que era la de María, a ella de una vez la hace espejo de justicia. Y en su actuación durante toda la vida, en su silencio, en su sí, en su aceptar, llegando hasta la cruz, y cuando la recibe el apóstol Juan, allí estaba recibiendo y después le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces ella pasa a ser madre de toda la humanidad. ¿Es absurdo? Es bíblico. Así que nosotros
los cristianos católicos no estamos saliéndonos ni un pedacito, ni un poquitito dentro de la palabra de Dios para poner en el justo lugar que le corresponde, que quiere el Hijo, que quiere el Padre y que quiere el Espíritu Santo. Volvemos entonces a mirar a María como espejo de justicia. Y qué gran momento de decir: la madre entrega al Hijo para que cumpla la justicia que tenía que hacer delante del Padre, para inclusive la justificación de ella misma, aunque había sido concebida sin pecado original, pero era un ser humano. Ella no es diosa, vamos a estar claros en eso. Por consiguiente, María, Dios, es que yo creo que sería balbucir seguir hablando de ella como espejo de justicia. En ese momento en que ella todo el tiempo lo estuvo entregando, porque cuando lo fueron en la presentación al templo, dice Simeón: y a ti mismo una espada te traspasará el alma. Ella sabía, ahí estaba, era confirmando, y seguía actuando porque sabía que era la única forma que todas las generaciones de aquel momento, las de ahora y las de que van a nacer, quedan justificadas delante del Padre. Al entender nosotros que Jesús en su justificación es precisamente lo que nos hace acreedores de todas las gracias, entonces decimos: María es espejo de justicia. Porque cuando nosotros vamos entendiendo todo lo que eso significa, que Él nos justificó delante del Padre, porque solo otra divinidad podía justificar la afrenta a un Dios. No podía ser ningún otro ser humano, tenía que ser uno de la estirpe de Dios. Entonces Dios, segunda persona, se hace hombre en el vientre de María y empieza a justificarnos, claro, a redimirnos, pero vamos a hablar, porque estamos hablando de María como espejo de justificación. Ahora bien, se iba a quedar el vehículo por fuera de ser un espejo de esa misma justificación, pero no solamente porque ella, bueno, que ella era bastante, ¿no?, que dijo que sí, sino que además de eso, ella hizo resaltar en lo poco que aparece en la Biblia de que su Hijo era el poderoso que venía a rescatarnos, a justificarnos, a salvarnos, a redimirnos y a hacernos santos, porque interviene en las bodas de Caná y deja claro de que en atención a ella, porque ella se mantiene firme en lo que le había pedido el Padre, Él iba a hacer el primer milagro. Así que María, yo no puedo entender, a mí no me gusta juzgar, y mis hermanos esperados, así yo los llamo hermanos esperados, jamás peleo con ellos. Yo prefiero hacer un puente y no muro. Pero no puedo entender, yo creo que es cuestión de que analicen un poquito. Yo no puedo querer al Hijo y no amar a la Madre. Yo no puedo estar agradecido del que me justificó y no amar, no adorar al vehículo por el que vino mi justificador, mi redentor, el Señor de mi vida. Es como lógico, ¿verdad? Oremos por ello. Pero mientras tanto, nosotros también le debemos tener una devoción, y consagrarse a María es definitivamente tratar de imitarla, porque ella en todo estaba como con el Hijo. La experiencia que María tuvo de la gracia, ¿verdad?, fue inusitada. El ángel le dijo: la llena de gracia, totalmente, la llena de gracia. Nadie la tiene como ella. Por lo tanto, ¿por qué no imitarla como modelo de creyente? Pero la vida es la de Jesús, porque nosotros también, al encarnar la palabra de Dios, que son los 4 evangelios, toda la palabra, pero en los 4 evangelios es palabra del Señor, al encarnarlo. Quiero decir que hoy lo leo, hoy lo medito, en las bodas de Caná, en la presentación del niño en el templo, en la visita a Santa Isabel, al pie de la cruz. Entonces me quedo mirando a Jesús y a María, voy encarnando, y también nosotros nos hacemos espejos de su justicia, porque entonces se suscita en nosotros hambre y sed de justicia. Y la bienaventuranza que está en Mateo 5, versículo 6 dice: porque serán saciados. Y también en Mateo 5 dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entrarán en el reino de los cielos.
Por eso tenemos... ¿Y qué es justificarnos? Mirar a María. Por eso es espejo de justicia. María, yo asumo, y por ende es así, aunque no esté en los evangelios, que ella conoció a Judas. Ella sabía, lo mismo que su divino hijo, quién era Judas. Pero estaban tratando, es que justificar y todo el pensamiento según Dios es tan distinto al nuestro, es tan diametralmente opuesto al nuestro, que tiene que haber una metanoia. Así que todos los que estén escuchando este audio tienen que empezar a entender del verbo tener. A mí me encanta conjugarlo. Que dejar que el Espíritu Santo haga una metanoia en nuestra mente, que esa palabra nos vaya cambiando y no juzguemos ni hagamos justicia a la manera de hombre. Un poquito a la manera de hombre, como dice el Nuevo Catecismo, ¿verdad? Que dice claramente que es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Entonces allí se mezcla de una vez con la bienaventuranza y le damos a Dios toda la gloria. ¿Cómo? Con nuestro propio sí, imitando a María. Con nuestras propias actuaciones, imitando a María. Y pasamos a ser también espejo de justicia. Claro, ella de primera, pero de primero al hijo. Ella va también allí y también nosotros. La buena noticia, que no me cansaré de repetir, y es una experiencia que comienzo a vivir, apenas comienzo a vivirla, pero la puedo vislumbrar, que ese estilo de vida nos va cambiando tanto y nos va asemejando tanto a Jesús, sobre todo internamente, que créanme, actitudes, vicios y pecaditos repetidos que nos costaba dejar, porque los pecados grandes los dejamos cuando tenemos el encuentro personal con Jesús. Ya vaya, que eso nos trastoca, ¿no? Pero hay unos pecaditos que a fuerza de acumularse se va endureciendo, diría San Juan de la Cruz, se va endureciendo el corazón y el Espíritu Santo se aleja. Ese tratar de imitarlo, pero viviendo especialmente las bienaventuranzas, que en Mateo 5 es el corazón de la doctrina de Jesús, y luego miramos a María y decimos: María, ayúdanos, tú eres espejo de justicia, de lo que vino a justificarnos. En ti se cumplen las bienaventuranzas como primera creyente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ruego al Señor que esta pobre boca mía pecadora haya podido transmitir las experiencias que vivo cada instante, meditando el Evangelio, orando y sirviéndole al Señor. Y no es que solamente aquí en los audios, después viene la exigencia. ¿Cómo me comporto en el seno de mi hogar? Hay una canción muy linda de los hermanos Esperados, que él dice: mi justicia queda lejos de su perfección. Porque dice: si me vieran tal cual soy, entenderían que Jesús, que es el que Jesús que están viendo, el que han visto reflejado. Porque es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y al final dice la canción: mi justicia está muy lejos de su perfección. Y siempre nos quedamos allí, mientras más nos acercamos a Él y vemos la profunda santidad, y mientras nos acercamos entonces, por ende, a María, y vemos ese sí, que no se movió ni un ápice hasta pasar a la eternidad, queda muy lejos de nosotros, queda muy lejos de mí. Pero entonces digo como mi chico San Pablo: corro detrás del que ya me alcanzó, para darle yo también alcance. Vuelvo a repetir que ruego a Dios, y por la intersección de María, espejo de justicia, que le demos alcance, que esa es la libertad de los hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Bye bye.